Estas palabras de Alberto Núñez Feijóo, porque van a traer cola, el líder del PP afirma que alguien que está de baja no puede cobrar lo mismo que alguien que sí puede acudir a su puesto de trabajo. Y la pregunta es, ¿Feijóo va a recortar entonces la prestación de aquellas personas que estén enfermas? Pues no lo sabemos. Lo que es seguro es que no le gusta que cobre lo mismo, insistimos, que sus compañeros sanos. Y segundo, que él, si llega a la Moncloa, sí se compromete a hacer algo para combatir el absentismo. Dice que lo va a hacer aunque no haya acuerdo con los sindicatos. Lo ha dicho en un acto ante empresarios vascos. Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un absentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre. El presidente del gobierno le acaba de responder en redes sociales, ha escrito Pedro Sánchez. Quien llama cáncer a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos, deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla. Esto ha dicho Pedro Sánchez. Los derechos no se recortan, se defienden. Ahora mismo Sí, lo hará. Alberto Núñez Feijóo tiene una inmensa capacidad para pegarse tiros en el pie. Por eso. Porque en este momento los trabajadores de este país, Claro. que son más de 20 millones, deben de estar absolutamente alucinando y temerosos de que haya una involución en este país en los derechos laborales si algún día vuelve al gobierno la derecha o la ultraderecha. Pero dicho esto, creo que el gobierno debería hacerle un monumento a Feijóo, porque no tiene mayor aliado que la dialéctica y la retórica del líder de la oposición. Sí. Chao, chao. Sí, dime, brevemente. No, además que Feijóo ha mentido, claramente, porque ha dicho que cobrará lo mismo una persona que estando de baja que otra que no lo está. Eso es desconocer mínimamente cómo funciona la regulación laboral en lo que tiene que ver con las bajas, sin saber lo que es una enfermedad por contingencia común, una enfermedad laboral, cuál es la base reguladora, que cuando es un caso cobras el 60% de la base reguladora y en otro caso el 75%, es nadie que está un mes de baja en España cobra lo mismo que sin estar de baja. Lo vamos a... Del gobierno, del presidente y de su vicepresidente y ministra de Trabajo. Para Pedro Sánchez, las palabras de Feijóo sobre las bajas laborales demuestran quién es. Quien llama cáncer a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está. Los derechos no se recortan, se defienden. Óscar Puentes sube el tono y pide a Feijóo que se dedique a resolver los problemas reales. Se va a cargar lo que funciona y va a crear problemas nuevos. Además, fuentes del PSOE califican el proyecto de Feijóo de ultra y apuntan que la motosierra de Milei ya tiene quien la empuñe en España. Mientras tanto, desde Sumar, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que no van a permitir que Feijóo implemente la medida. Estar enfermo no es una elección. Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es. Bueno, es que es desafortunadas esas declaraciones de principio a fin. Detrás de cada baja hay un facultativo y no olvidemos que las altas y las bajas son actos médicos. Todo ello mientras el Popular asegura que tomará la medida con o sin el beneplácito de la patronal y los sindicatos. Críticas del gobierno y el PP también defiende a su líder en redes sociales hace un instante. El secretario general, esto es una última hora, el secretario general del PP asegura que quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en combatir el fraude y el absentismo. Y ha añadido que este es un gobierno repleto de tramposos, de jetas y de presuntos delincuentes y que quizá por eso pues no lo entienden. Miguel Tellado en redes sociales hace un instante. También los sindicatos reaccionan a las palabras de Feijóo. Pepe Álvarez, desde UGT, le pide que se documente antes de hablar y que lo pactado en convenios tiene fuerza y que se respeta. Con la polémica de fondo de quién paga su vivienda en Madrid. Vean esto. Feijóo lleva 3 años sin actualizar su declaración de bienes y rentas en el Congreso. ¿Ha hecho ya la declaración de la renta y de patrimonios? Entre su patrimonio hay varias dudas. Yo no pregunto porque sospeche que tiene algo sin declarar, aunque no estaría de más que lo repase. El presidente del PP no figura, según público, como propietario de un inmueble en A Coruña en el registro de la propiedad. Hombre, ¿cuántas viviendas han prometido? Pero en la declaración de bienes que aportó al Congreso en 2023 sí que aparece dicha vivienda, por lo que no se sabe qué ha hecho con ella. Ya está bien de tomar el pelo a la gente. Además, Feijóo también se niega a desvelar cuánto dinero le abona el partido como gastos de representación para pagar un piso en Madrid. ¿Cuánto paga usted su partido
por el alquiler de la vivienda que tienen en el Viso. Una vivienda de 244 metros cuadrados en el Viso, el barrio con la mayor renta per cápita de España y donde el alquiler por un piso similar al de Feijóo llega a los 4.000 euros mensuales. Repáselo. En una de las últimas declaraciones de bienes al frente de la Xunta de Galicia en 2020, sin contar las viviendas, el patrimonio neto de Feijóo era de 81.593 euros. Mi sueldo es aquel que declaro en el impuesto a la renta a las personas físicas. 2 años después, sin contar las viviendas, su patrimonio neto ascendía a un poco más de 930.000 euros, casi unos 849.000 euros más que 2 años antes. ¿Y si mi declaración de la renta la tiene usted? Son las cuestiones del dinero de Feijóo que no sabemos y que el presidente del PP se niega a aclarar. Y entre tanto la polémica con las bajas, el absentismo. Palomera, ¿y esto de la vivienda por qué está dando tanto de sí? Bueno, como en algunos medios, otros no cuentan nada. Sí, como sabéis, en el diario publicamos la semana pasada que el Partido Socialista había registrado una iniciativa en el Congreso para obligar al jefe de la oposición a hacer pública su declaración de renta, patrimonio, los ingresos que tenía y lo que cobraba en concepto de dietas o de otro tipo de asuntos como complementos por parte del Partido Popular. ¿Y por qué presenta esto el Partido Socialista? Porque la declaración de actividades, como ha ido luego contando el diario público, de Feijóo no ha sido actualizada desde el año 2023. Es decir, el presidente del Partido Popular declara en ese registro del Congreso que sigue cobrando un complemento como presidente del Grupo Popular en el Senado, cosa que ya no es del Congreso. Y luego dice que recibe 50.000 euros por parte del Partido Popular, pero no especifica en qué concepto, ni si eso ha ido variando en estos últimos 3 años. Y luego él siempre dijo, bueno, ha cambiado la versión. Primero dijo que ese dinero que recibía del partido era para pagar el alquiler de su casa y la semana pasada dijo que el alquiler lo pagaban su mujer y ella. Bueno, se le exige transparencia como al resto de cargos públicos, ¿no? Bueno, transparencia, por ejemplo, como puede ser Mariano Rajoy. Hombre, hay quien diría, es un simplón. Lo que está expresando Núñez Feijóo es que hay al menos 1.300.000 estafadores disfrazados de trabajadores y con unos médicos que además les secundan y les dan bajas falsas. Eso es lo que está diciendo. Colaboradores necesarios, los médicos. Entiendo que pertenece al ataque continuo del Partido Popular a la sanidad pública. Lo dijo Maestre antes, primero la profunda ignorancia que demuestra de cuáles son los derechos de los trabajadores cuando están en situación de baja, no cobran lo mismo. Y en segundo lugar, hoy que hemos visto aquí cómo estos neonazis o como queramos llamarlos, estos ultras que se aprovechan de la democracia para incorporarse, se quitan las máscaras. Bueno, pues Feijóo también se está quitando la máscara. Se está quitando una máscara muy dura, porque estamos hablando de alguien que aspira a gobernar este país y ya está dejando claro que los trabajadores son sospechosos, que los médicos son sospechosos y que los derechos de los trabajadores no son lo imprescindible o lo importante para ellos. Absentismo, estas declaraciones de Feijóo que han incendiado ahora mismo la política. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues estaba escuchándoos atenta, alucinando ya con los Sanfermines, la tomatina, las fallas. Solo tiene sentido que digan este tipo de cosas si llevan con resaca desde el chupinazo, desde el primer día de los Sanfermines. Si no, no es incomprensible, tanto la extrema derecha como el Partido Popular. Ahora Alberto Núñez Feijóo, esta es la derecha que nos queda contra los trabajadores, contra la clase trabajadora. Lo que están diciendo es que aunque estés en el mismo puesto de trabajo, aunque todos los días del año te esfuerces, aunque madrugues mucho más que ellos, aunque madrugues mucho más que el señor Abascal y compañía, si un día estás enfermo, no con un catarro, no con una gripe, sino incluso con una enfermedad, entiendo que se diagnostica un cáncer a una persona, tiene derecho a cobrar menos, tiene derecho a que esa persona vaya a estar más puteada en su trabajo. ¿Pero de qué vamos? ¿Qué está haciendo la derecha? ¿Por qué está cargando de esta manera tan feroz contra los inmigrantes, contra las mujeres, contra el colectivo, contra las fiestas patronales, contra los españoles, contra la clase trabajadora? ¿Pero de qué vamos? En un país que ha costado sudor, lágrimas, mucho esfuerzo y mucha lucha sindicalista el tener una jornada laboral de 8 horas, ¿a qué vienen estos señoritos a cargarse a la clase trabajadora? Porque ellos, cuando falten a sus trabajos, si es que algún día enferman, Dios quiera que no, o sus médicos por lo menos, no van a tener ninguna de este tipo, no van a tener ningún inconveniente, no se van a ver afectados. Esto siempre se hace contra la clase trabajadora, contra los que no pueden alzar la voz.
Trigueros, ¿lo ves así? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sara. Pues mira que lo que ha dicho es muy duro, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Así, oye, al final Trigueros va a salir de aquí cantando la internacional. No siempre tengo que estar en desacuerdo. ¿A los Sanfermines? Los derechos conquistados no los puede desconquistar nadie y yo creo que el Partido Popular, si llega al poder, no lo hará. Yo de todas formas creo... Pues bueno, en esas has discrepado, Palomera pide la palabra. Yo creo que tiene... Las declaraciones de Feijóo y la propuesta que él tiene en caso de llegar a la Moncloa para luchar contra el absentismo laboral, un elemento que considera todo un cáncer en la economía española. Y esta es su solución. Que 1.000.000, casi 200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Hasta donde yo sé, cuando alguien coge una baja laboral se la da un médico. Parece que cogerse una baja o no, estar enfermo o no, fuera una elección para el señor Feijóo. ¿Qué opinión tiene de lo que ha dicho el líder de la oposición? Bueno, es que es desafortunadas esas declaraciones de principio a fin, ¿no? Empezando por equipararlo a la palabra cáncer, ¿no? Una enfermedad. Efectivamente, detrás de cada baja hay un facultativo. Y no olvidemos que las altas y las bajas son actos médicos. Hay un acto médico que dice tienes que tomarte esta medicina y dentro de esa misma receta te dice no puedes trabajar. Es un acto médico. O sea que si está hablando de fraude, está hablando de fraude de los profesionales sanitarios que recetan esas bajas, ¿no? Y si hay 1.000.000 de personas que están de baja, igual no podemos empezar a plantear cuál es lo que está haciendo enfermar a nuestra sociedad. Por ejemplo, en relación a la salud mental, hay un elemento que para nosotros es nuclear, en el que está siendo un determinante de la salud mental de nuestra población, es la vivienda. Por ejemplo, ¿no? El 40% de las familias y de las personas dicen que viven con angustia el acceso a la vivienda y que eso les está desarrollando, bueno, pues determinados trastornos ansioso-depresivos y determinados elementos que pueden ser consecutivos de una baja. Así que el señor Feijóo no solamente está errado en la manera de hacer el diagnóstico, sino que además el tratamiento que propone el señor Feijóo también es errado, pero nada nuevo bajo el sol porque ya sabemos cuál es la solución del Partido Popular y de la derecha, ¿no? Recortar derechos y, en este caso, no fiarse o considerar que los médicos están haciendo fraude. Pasa lo que ocurre, dice Feijóo. Esto es lo que viene. Esto es lo que viene si el Partido Popular toma el poder. A veces lo dice más claro, a veces lo dice menos claro. Hoy ha sido bastante claro para lo que es Feijóo. Quiere que se note que si un trabajador tiene una baja, pongamos precisamente por cáncer, que es la palabra que ha usado él, que lo note en su sueldo, que cobre mucho menos. Esto es lo que ha dicho Feijóo y estos son los datos, para que nos hagamos una idea. Según Eurostat, el primer trimestre de este 2026, son estos datos, España es el 11º país de la Unión Europea con más bajas laborales sobre el total de trabajadores. Ya ven que primero está Noruega, luego está Dinamarca, luego está Suecia, luego está Alemania, aunque no salga aquí en el gráfico, y España está, según esos datos de Eurostat, en el número 11. Cuanto más hablas, más puedes enseñar la patita de lo que se puede querer hacer. Esta es la realidad. Entonces, bueno, Feijóo ya ha dicho esto y la polémica está servida. Pero igual está enseñando la patita, simplemente. ¿Qué es lo que quieren hacer? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este asentismo no se sostiene. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero desde luego España no puede dedicar 30.000 millones a esto. Y hay un contexto aquí que es muy importante. Anoche Nayara Pinedo, compañera de este programa, me dijo, anda, voy en el avión con Feijóo. Feijóo. Esto lo ha dicho Feijóo en un contexto de ir a ganar la simpatía del empresariado vasco. Es importante también. Ha ido, depende del foro al que va Feijóo, pues igual dice cosas creyendo que así va a gustar más o no. Esto, Sara Santolaya, es importante este detalle, cuidado, porque está intentando ganar esta simpatía, en este caso, empresariado vasco. Que yo no digo que los empresarios vascos piensen así todos, pero él igual ha ido a coquetear diciendo estas cosas. Es importante el contexto y dónde lo ha dicho. Sara,
Yo quiero decir que esto de que no lo va a hacer, quien lo dice, lo hace. Y si ahora lo dice, es porque no puede hacerlo. Es decir, ahora solo son palabras porque no tiene el poder y la capacidad para que sean hechos. Pero quien lo dice... Hombre, claro, que está enseñando la patita de lo que haría, por supuesto. Claro, Sí, además la patronal está pidiendo medidas. Pero es que esto yo ya lo voy escuchando, lo digo por Pepe, que dice, no, yo no creo que lo llegue a hacer. Hombre, claro, para eso lo dices. Igual que la prioridad nacional, cuando se firma es que se va a hacer. No es simplemente papel mojado. ¿Y dónde va a hacerlo? Va a hacerlo para ganar el voto empresarial. Va a hacerlo como lo hizo en Cataluña, pero no le salió muy bien porque los empresarios alucinaron con su nivel en Cataluña hace un mes y poco. Pero la realidad es que quien lo hace... Quien lo dice es que quiere hacerlo. Y este es el modelo del Partido Popular. Y hay que hablar claro. Oye, la gente tiene derecho a votar lo que le dé la gana y lo que quiera, faltaría más. Pero la realidad es que la gente se tiene que enterar que si se ponen malas, que si hay una gripe en su casa, que si su hijo le pega un catarro, que si es diagnosticado de una enfermedad, que todas estas cosas tan normales en la vida del ser humano va a tener un sueldo inferior o va a cobrar menos gracias al Partido Popular, y hay que contarlo hasta la saciedad. Pepe. Yo creo que no va a ser así. Yo creo Bueno, que no. pues nada. Yo creo que no. Yo creo que Entonces lo dice los para derechos que- sociales conseguidos. Otra cosa es el absentismo, que se vigile más. ¿Y para qué no lo la dice? enfermedad, no la baja por enfermedad. Sino Entonces, ¿por qué lo dice, Pepe? ¿Por qué lo dice? Porque le ha dado por ahí. Los derechos laborales se pueden retroceder. Ya, pero que yo creo que no sé, pero que yo opino. A ver, uno por uno. que yo opino- Pero Pepe, yo pregunto, entonces, ¿por qué lo dice? Uno por uno, ¿por qué crees que lo dice entonces? ¿Ha ido a mentir o qué? Bueno, el tema, insisto, las dos cosas, baja por enfermedad y absentismo, que son cosas distintas. Yo creo que el absentismo, esa falta de ir al trabajo sin una causa justificada, eso habrá. Exactamente, no eso habrá puedes que justificarlo. supervisarlo. Pero el tema de las bajas por enfermedad, yo creo que ni siquiera, vamos a ver, es que los votantes del Partido Popular no les votarán si siguen con esas ideas, bajo mi punto. ¿Crees? De todo habrá, Gloria. Son irrenunciables. Están ya elucubrando sobre el concepto bajas recalcitrantes. Vamos a ver, una cosa, el absentismo se corrige con el despido, Y si con la es que inspección, existe. a eso, yo creo pero que eso es a lo que se él refiere. está hablando de las bajas. No. Bajas, y dice bajas que sin justificar. No, Pepe, señor. bajas sin La justificar, patronal sentimos lo pretende mismo. dos cosas. Pero Que bajas desde el sin primer hora de justificar, baja sentimos lo la mismo. pague el Estado, y segundo, que las bajas las den las mutuas y no la seguridad pero, social. diferencia- Y Feijóo, pero- en lugar de eso, en Bien, comprar ese pero- discurso de la patronal, va más allá. Es porque, como de verdad sus luces para mí cada vez son más, Dime más débiles y más diferencia entre tenebrosas. bajas sin justificar y absentismo. ¿Qué diferencia hay? Bajas sin justificar y absentismo. Está hablando de bajas laborales. Y bajas laborales sin justificar no existen. Pues eso, pues Pepe, es lo que- no existen. pero ¿qué es lo que él ha dicho? No, por eso yo que no cada sabe vez de lo que está dudo hablando. más de sus Pero otra luces. vez, él ha- Cada vez Bueno, Él ha hablado a de ver, las luces. En mi pueblo, ahí en Tarazona dicen, tiene menos luces que el carretillo de Ildefonso. Pues eso. Eso lo dicen en Tarazona. Dicho esto, Sara Santolaya.